Saludo, amados oyentes, les habla HGT y en esta ocasión hablaremos sobre el padecer y los sufrimientos de Cristo. Leemos en el libro de los Hebreos capítulo 12, en los versos 2 y 3, y dice la palabra del Señor: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Como ya leímos aquí, dice el escritor en el verso 3, y reiteramos una vez más: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Ahora, ante la expresión o frase tal contradicción de pecadores contra sí mismo, con determinada peculiaridad, se torna apropiado ante la razón y buen uso de la conciencia el considerar quién era el Señor y quiénes somos nosotros, puesto que la cruda realidad de este hecho es consternante. Este pasaje, que quizás algunos al leerlo podrían considerar de aspecto simple y carácter sencillo, pero el mismo es de muy amplio e intenso contenido, pues este encierra un escenario en el que se percibe una injusta y cruel procesión, que a su vez proyecta la más grande prueba de amor en su más amplio esplendor, de parte de quien sufrió injustamente de nosotros, los seres humanos, y por nosotros. Por lo mismo, más allá de lo que el Señor sin merecer experimentó, el mensaje que se centra en este pasaje es extenso y profundo, como una muestra de amor hacia el ser humano, quien en verdad no era merecedor. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Verdaderamente este hecho con relación a la persona de Cristo debe ser profundamente considerado, y considerado por encima de todas las cosas que se puedan estimar como valiosas. Y asimismo debe producir en nosotros una profunda conmoción, pues siendo nuestro Señor el ser más limpio y puro, justo y santo, y sobre todo siendo inocente de maldad o pecado alguno, fue víctima de las más viles acusaciones falsamente elaboradas, y mediante éstas sentenciado a morir, sufriendo los más crueles maltratos, torturas y vituperios que jamás fuesen vistos. Y lo más grave del caso es que padeció y sufrió todo esto de mano de hombres pecadores, malvados, injustos, viles y culpables debido a su naturaleza pecaminosa. Ahora bien, desconsiderar el motivo y la razón por la que Cristo sufrió tal contradicción de pecadores por medio de tan infame acto, le propicia mayor culpa a la culpa del pecado que ha venido pesando sobre el ser humano, ya que su muerte y dolorosa agonía fue para absorber de la culpa del pecado al culpable pecador, y asimismo darnos salvación y vida en abundancia. Siendo el ser humano el verdadero merecedor de este tan atroz castigo, en cambio Cristo padeció todo aquello por causa nuestra. Nuestro Señor y Salvador, quien hizo tanto bien, quien realizara milagros, prodigios, maravillas y señales, aún sobre todo esto, y sin la más mínima contemplación, fue víctima del más notable desprecio, siendo escarnecido, abofeteado, escupido,
azotado con vara y luego con látigos que desgarraron su cuerpo, y también fue luego coronado de espinas, y más tarde llevado a la cruz, donde fue crucificado en medio de dos malhechores. La muerte de cruz era la muerte más vil y humillante, vergonzosa y menospreciable que jamás pudo existir, y dicha eventual procesión era llevada a cabo ante el pueblo como una exhibición pública, y por lo mismo no solo era una vergonzosa afrenta para el que moría allí, sino también para los familiares y parientes. La cruz fue un método que antiguamente empleaban los romanos, uno de los más crueles métodos de ejecución que jamás haya sido utilizado por el hombre. Esta, como método, fue empleada para dar muerte a los pillos y villanos, malhechores, criminales, asesinos, asaltantes y ladrones, en fin, para todo tipo de detractores y delincuentes, para lo más bajo de la sociedad. Y allí despiadadamente hicieron morir a nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías, por inspiración divina, se anticipó a hablar de los padecimientos de Cristo, al igual que otros profetas lo hicieron también. Y en el capítulo 52, desde el verso 3 en adelante, como también en todo el capítulo 53, hace referencia. Y leemos en los versos 13 hasta el 15, que dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y bien, en el verso 14 de esta lectura, el cuadro que el profeta Isaías nos presenta es horrorizante. Y dice: cómo se asombraron de ti muchos. Y ciertamente fue causa de gran asombro ver la condición en la que Cristo quedó ante el cruel maltrato al que fue sometido. Y continúa el profeta diciendo: cómo fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Realmente el Señor era de un aspecto y físico sumamente hermoso. Su hermosura era singular. En fin, el más hermoso ser, el más hermoso de los hijos de los hombres. Así lo expresa también el salmista en el Salmo 45, verso 2. Evidentemente, Él fue el más hermoso entre todos los hombres. Él era Dios en toda su perfección y esplendor, un ser perfecto en un hombre perfecto, Dios mismo encarnado. Ahora, pareciera contradecirse el profeta cuando en el verso 2 del capítulo 53 dice: no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. No es que el profeta en esta parte aquí esté rebatiendo o contradiciéndose en lo que anteriormente ya había comentado del Señor concerniente a su aspecto y apariencia física, cuando en su narrativa dice: cómo fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Lo que sucede aquí concerniente a esta parte es que el profeta refiere dos aspectos en secuencia en relación con la persona de Cristo. En el primero de estos,
Él hace un enfoque breve como una introducción al tema y nos presenta al Señor Jesús en su forma física anterior al proceso de sufrimiento y desfiguración, bajo todo su esplendor y hermosura. Y más luego sigue hablando de Él tras haber sido molido, herido y experimentado en quebranto, quien al llevar el castigo de nuestra paz sufrió la más extrema forma de maltrato y desfiguración humana. Y aquí también cabe cierta aplicación en lo que concierne al ámbito de la vida social, pues le veremos más sin atractivo para que le deseemos, es decir, como un hombre sencillo y humilde, lo que para muchos no es algo que se considere apreciable ni llamativo, lo cual resulta muy contrario al hecho de venir como un poderoso, dominante e imponente rey, rodeado de todas riquezas y glorias, y seguido de un poderoso ejército a su disposición, ni como un gran hacendado con cierto nivel de poder e influencia social y poderío político. Ahora bien, el significado literal de este pasaje de Isaías 52:14 es espantoso. Su aspecto fue tan desfigurado en su forma humana que su apariencia no era ya la de un hijo de hombre, es decir, que no tenía ya forma humana como resultado del trato brutal al que fue sometido. Nadie jamás había sido tratado con tanta indiferencia, inclemencia y crueldad, sufriendo y soportando que le escupan en la cara y luego pongan una venda en sus ojos y entre burlas den duras bofetadas en su rostro. También golpes con palos o varas, y los fuertes e inclementes latigazos y azotes, a merced de los cuales nuestro Señor fue brutalmente desfigurado, pues el látigo con el que fue azotado nuestro Señor no fue un látigo común y corriente, no, pues dicho látigo concluía en varias ramificaciones, en cuyas puntas habían ganchos y fragmentos de huesos astillados que quedaban incrustados en la piel, y al ser estirado hacia atrás, desgarraban de su cuerpo la piel, trozándola y arrancándola de encima de su carne, por lo que su cuerpo se vio quedar casi del todo en carne viva, quedando entre tendones y nervios, quedando el Señor totalmente molido, quebrantado y destrozado, desfigurado de los hombres, totalmente irreconocible en su aspecto físico como humano, y ante tal condición era incontrolable el derramamiento de sangre, y luego de todo esto le fue colocada en su cabeza y de manera forzada una corona de espina. Y a consecuencia de todo esto era extremadamente confuso el cuadro que se podía ver en aquella cruz con respecto a Cristo, ya que era irreconocible su aspecto, pues no parecía que fuera un ser humano lo que había allí en aquella cruz. Y esta es la realidad, mi amigo y hermano. Ahora, hermanos, pasemos a leer el Salmo 22, desde el verso 6 hasta el 18, que describe todo el proceso desde el pretorio hasta la cruz. Y leemos: Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre,
el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. En este salmo podemos ver paso por paso en su descripción todo el proceso de los vituperios de Cristo, camino al Calvario y colgado a la cruz. Al detenernos a meditar en este salmo, podemos considerar cuán dolorosa fue su situación y cuán vil su afrenta e ignominia. Como claramente así podemos ver, este pasaje nos ofrece una descripción bastante gráfica y concreta referente a Cristo sobre sus padecimientos y agonía ante tan extremada crucifixión. En este cuadro podemos ver cómo abatieron su vergüenza y pisotearon su dignidad y moral, despojándole de sus ropas, dejando su cuerpo al descubierto, por lo que el Señor dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mis ropas echaron suerte. En los versos 14 y 15 dice el Señor: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. En estos dos versículos vemos la más triste escena de dolor y angustia. En primer lugar podemos ver el incesante y abundante sudor causado por el intenso sufrimiento, como también el libre fluido de sangre de su cuerpo debido a las tantas heridas y desgarros de su piel. Y como resultado del intenso sudor y la abundante pérdida de sangre, nuestro Señor fue víctima de la más extrema deshidratación y la pérdida de toda fuerza y vigor, quedando su cuerpo seco y deteriorado. Es por esto que Él dijo: contar puedo todos mis huesos. Y estando en la cruz, en su agonía y desespero, ya teniendo su garganta atrofiada por la abrumadora resequedad a causa de la falta de líquido en su cuerpo, dijo: tengo sed. A lo cual respondieron poniendo en sus labios una esponja con vinagre e hiel. Por consiguiente, ante tal estado de deshidratación y resequedad del cuerpo, sin duda es inminente la presencia de alta o posiblemente de baja presión cardíaca, que dada a tal situación se haría presente. También tenemos aquí que los huesos de las manos, los brazos, los hombros y la pelvis fueron descoyuntados debido al forzado estiramiento de sus brazos abiertos, estirados de extremo a extremo hasta donde los tejidos y nervios soportaran.
y luego ser clavados en la parte posterior de las manos, o sea, lo que comúnmente llamamos muñeca. De igual modo también estiraron sus piernas hacia abajo hasta descoyuntarse su hueso pelvis, y de inmediato procedieron a clavar sus pies. Llevado a cabo dicho proceso sobre su cuerpo, su espalda quedó en una posición tan ceñida a la cruz que su respiración era extremadamente difícil y forzada. Era casi imposible respirar, y como resultado del intenso dolor físico y moral que le causara la humanidad representada en aquellos verdugos y en la indolente multitud que estuvo presente, en su agonía y forzado intento por respirar, estando en una posición que no se lo permitía y al mismo tiempo padeciendo alta o baja presión cardíaca, su corazón se reventó. Es por eso que cuando el soldado introduce la lanza en el costado al lado del corazón, de su corazón brotó sangre y agua. Y todo este conjunto de detalles considerados en este evento fueron parte del proceso que acompañaron la muerte del Señor Jesús, nuestro Salvador maravilloso. Y bien, al considerar todo este eventual proceso, es por lo que el escritor de los Hebreos dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Y esta contradicción de pecadores la sufrió el Señor por amor a la humanidad perdida en el pecado. Todo esto cuanto el Señor padeció, lo hizo para darnos salvación y vida eterna. Siendo nuestro Señor un hombre puro y justo en todo su vivir y proceder, como bien sabemos, bajo infames calumnias fue inculpado injustamente por hombres pecadores y viles, y tras estas falsas acusaciones, en su satisfactoria maldad, le dieron muerte. En realidad, esta muerte nos correspondía a nosotros sufrirla, que somos en verdad los verdaderos merecedores de aquellos vituperios que sufrió el Señor, pues nosotros somos pecadores, justamente merecedores de la sentencia y condenación del infierno. Hermanos y asimismo amigos, consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse, y prestemos más atención al escritor cuando dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hermanos y amigos, en gratitud por lo que Cristo el Señor ha hecho por nosotros, no siendo merecedores, debemos por lo tanto resistir combatiendo contra el pecado hasta la sangre, es decir, renunciando a este de manera definitiva, total y sin reserva. Y Dios nos continúe bendiciendo. Y gracias por su atención, esperando que este mensaje les sea de bendición y de agrado. Amén.